Hola hermanos y hermanas, le estamos dando la bienvenida a este día domingo 16 de agosto del año 2020 para tener una clase de la escuela dominical del libro de Alma. Vamos a comenzar con un himno que va a ser el número 92 del himnario de niños y se llama Llevaremos su verdad al mundo. Después de ello, ustedes van a poder hacer sus oraciones en sus hogares y retomaremos la grabación para poder participar de la clase en sí. De buenos padres que aman a Dios, nosotros como Nefi pudimos nacer y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer. Debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. Para este tiempo nos reservó fielmente su reino a edificar. Nuestro profeta así nos habló, los dignos vayan a predicar. Como el ejército del Amán, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. Con el estudio y la oración, hasta que llegue la voz del Señor, para exhortar a toda nación, voy a alcanzar preparación. Como el ejército del Amán, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. Al mundo la verdad. Hermanos, gracias por sus oraciones. Vamos a esperar que ustedes se encuentren bien, que se acomoden en sus hogares, que tengan las escrituras también. Y vamos a hacer una actividad cortita al iniciar que tiene relación con los versículos y capítulos que ustedes han leído. Esta semana nos corresponde Alma, capítulo del 53 al 63. Por tanto, en todos esos capítulos hay versículos que han sido muy importantes para nosotros, que nos han llamado la atención o tienen un significado especial. Nos gustaría que pudieran ustedes compartirlo con alguna persona que esté a su lado, o llamar por teléfono, o por video, o por WhatsApp. Puedan compartir esa escritura y puedan entregarle un mensaje en caso de que tengan dificultades, ¿ya? Para todas las personas que están pasando por complicaciones. Entonces vamos a tener esta actividad y van a detener su grabación.
Hermanos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron compartir esa escritura especial? Esperamos que sí. ¿Ya? Bueno, yo tengo también muchas escrituras que ya las tengo marcaditas como especial, pero también este capítulo habla de algo muy, muy importante, del ejército de Elamán. ¿Ya? En Alma, del capítulo 53 al capítulo 63, nos da un panorama muy amplio acerca de estos jóvenes guerreros que tuvieron que ir a la batalla. ¿Ustedes han tenido que ir a la batalla en alguna oportunidad? Quizás no a una guerra, pero una guerra espiritual es muy posible, ¿cierto? Todos nosotros en nuestra vida hemos tenido guerras espirituales. Pero acá vamos a conocer a estos jóvenes que tuvieron que ir a una batalla y con herramientas que les ayudaron a poder triunfar. Quizás no eran las herramientas adecuadas para ellos, porque ellos tenían dos cosas en contra, ¿ya? O tres, diría yo. Una, que el ejército de los lamanitas era inmenso, muy, muy grande. Y ellos eran un grupo reducido. ¿Recuerdan cuántos eran? 2060 jóvenes, ¿ya? Pero se les llama los 2000 jóvenes guerreros o los 2000 del ejército de Elamán. Ellos, una de las características que tenían es que no habían ido nunca a una batalla, ¿ya? No tenían experiencia. Lo otro es que eran muy, muy jóvenes, ¿ya? Entonces, sin experiencia y con su juventud, podían tener la guerra perdida. Pero ellos decidieron también algo especial, tener un líder muy importante, muy bueno, que les ayudó, les apoyó, que era Elamán, que era el profeta de ese entonces, ¿ya? Vamos a ir viendo algunas características de ellos como jóvenes y vamos a ver también qué tuvieron que vivir ellos y cómo les fue, aun cuando ganaron la batalla, pero vamos a ver si tuvieron muertes o solamente heridos, ¿ya? Entonces, vamos a leer unas escrituras para poder saber cómo era el ejército de Elamán. ¿Ya? En Alma 56, del versículo 45 al 47, al 48 nos dice lo siguiente. Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no ni aun entre todos los nefitas, pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, aquí me contestaron de esta manera. Padre, he aquí nuestro Dios está con nosotros, y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejaran en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían a la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Estos jóvenes ya dijimos que eran inexpertos en las artes del ejército, de la guerra, y también eran muy jóvenes, pero ellos sí tenían una fe increíble y tenían el deseo de proteger a su pueblo, la libertad de su pueblo, ya aún perdiendo su propia vida. Pero algo que les hacía tener la fuerza era que recordaban algo. Y acá lo dice, y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían, que Dios los libraría. Les habían enseñado sus madres que si no dudaban, Dios los libraría. Qué importancia, hermanos, el papel de una madre. Qué importancia tiene que desde pequeños nosotros, o de un padre obviamente, que desde pequeños les enseñemos a nuestros hijos, les demos herramientas para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar el mundo. Todos nosotros hemos vivido situaciones como ir a la guerra. Hemos sentido temor, hemos sentido angustia.
Y de esa manera a veces sentimos que estamos perdiendo la batalla, que la situación en que estamos viviendo no es la más óptima. Estos jóvenes eran reducidos en número, pero tenían una fe tremenda. ¿Por qué? Porque sus madres les habían enseñado que si no dudaban, iban a ser liberados. Nosotros, hermanos, ¿qué le hemos enseñado a nuestros hijos para que puedan tener fe y puedan ser liberados en sus aflicciones? Quiero que hagamos una actividad en donde ustedes hagan un listado de qué cosas han enseñado a sus hijos para enfrentar la vida misma y para poder superar todos los desafíos, ¿ya? Y llegar al triunfo como estos jóvenes lo hicieron. Vamos a detener el video y vamos a tener una actividad en donde ustedes van a anotar en una hoja, aun cuando sus hijos sean mayores, porque aun cuando sus hijos sean mayores, siguen siendo sus hijos. Entonces necesitamos saber, hagamos como una autoevaluación. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos para poder enfrentar la vida en esta etapa en que estamos viviendo, esta etapa de pandemia? ¿Cómo la hemos enfrentado? ¿Nos hemos derrotado? ¿Nos hemos afligido? ¿Nos hemos sumido en una depresión pensando que no tenemos salida y que nos vamos a contagiar y que el mundo se va a acabar? ¿O hemos dado fuerza, hemos dado vigor para que todos nuestros hijos y nosotros mismos tengamos la entereza de decir, ¿vamos a superar esta prueba? Entonces, ustedes les damos un momento para que puedan escribir y retornamos. Hermanos, ¿pudieron hacer la actividad? ¡Qué bien! Es importante que la puedan realizar. No solamente escuchen el video, sino que participen íntegramente de la clase porque van a poder desarrollar y sentir el espíritu con más fuerza, ¿ya? Yo anoté acá también que hemos enseñado a nuestros hijos para cultivar la fe en Dios y que hemos enseñado para superar las batallas espirituales. Quiero contarle una experiencia. Me gustaría contar experiencia o que ustedes me contaran a mí, pero en otra ocasión lo vamos a hacer. Yo entonces les voy a contar mis experiencias para que ustedes, si les pueden servir, lo puedan hacer. Hace mucho tiempo atrás, nosotros estábamos afligidos económicamente, muy afligidos económicamente, porque también nuestros hijos se enfermaban en demasía, ¿ya? Nosotros tenemos 4 hijos asmáticos y unos y otros, los fines de semana teníamos que ir al sistema de urgencias para poder ayudarles a poder respirar mejor. Pero hubo una situación especial en que estábamos apremiados económicamente y nuestro obispo en Antofagasta nos indicó que nosotros debíamos reducir todos los gastos que teníamos, anotar todos los gastos y reducirlos a la mínima expresión. Pero mínima expresión. Y sacar internet, todo lo que fuera necesario. Cambiarnos de casa si era necesario. Reducir los tipos de alimentos, ya no comer tantas cosas deliciosas para nuestro paladar, pero sí que fueran alimenticios. Al punto que me indicó que yo debía reducir los gastos médicos. En ese entonces yo había pasado por una trombosis pulmonar en el nacimiento de mi último hijo y por tanto yo estaba tomando anticoagulantes y yo llevaba 4 años consumiéndolos y el doctor me había dicho que era de por vida que los debía tomar, que si no los consumía, porque yo a veces le preguntaba ¿qué va a pasar si no los consumo? Porque aburría tomar tanto remedio. Bueno, simplemente usted se va a morir. Y por tanto, a lo que el obispo me dijo que tenía que reducir los gastos, yo dije, si dejo de comprar los remedios que necesito, me voy a morir. Entonces, ¿qué me está pidiendo el obispo? Pero eso fue una prueba de fe para mí y se dieron las condiciones de que nosotros vinimos a visitar familiares aquí en Santiago y en una de esas fui a ver a un doctor que tenía que ver con la circulación de la sangre. Y resumiendo, el doctor me hizo exámenes
y dijo que yo estaba sana, que el otro doctor en Antofagasta me estaba dando remedios que no correspondían ya a tomar, que eran 6-7 meses, y yo ya llevaba 4 años, y que yo estaba sana de esa situación que había tenido, de la trombosis pulmonar. Hermanos, en ese entonces fue muy grande el sentimiento, un milagro tremendo para mí, pero nosotros hicimos lo que nos dijo el obispo. Redujimos todo a la mínima expresión, y la bendición fue que recibimos salud, recibí la vida nuevamente, y pude retomar lo que en ese minuto yo pensaba que se estaba acabando. Pensé que se estaba acabando mi vida y que no iba a volver a ver a mis hijos y a mi esposo. Hermanos, a veces en nuestra vida ustedes tienen problemas de distinta índole y pensamos que las puertas están cerradas, que no tenemos nada más que hacer, que esperar ese día que se nos va a llegar para partir de esta tierra. Pero hay que buscar estrategias. Somos inexpertos como estos jóvenes guerreros. Aun cuando tengamos nuestra edad, a veces somos inexpertos porque no buscamos soluciones. Creemos que con eso es todo. Debemos abrir las puertas y permitir que el Padre Celestial nos bendiga con instrumentos que son las personas que nos van a ayudar, nos van a indicar que podemos hacer otras cosas para poder solucionar esos problemas. A veces nos cerramos y eso nos ayuda a poder afligirnos más todavía de la cuenta. A mí me ha pasado, por eso se los cuento a ustedes. Entonces, estos jóvenes guerreros, ya dijimos que tenían todo en contra, pero aún así ellos vencieron la batalla. ¿Y por qué la vencieron también? Aparte de que sus madres le enseñaron, y eso es clave, hermanos, ya sea sus madres o sus padres, pero generalmente las madres son las que tienen el cuidado de los niños y le enseñan muchas cosas. Yo una de las cosas que le enseñé a mis hijos, que cuando teníamos plata podíamos comprar, y cuando no teníamos plata no podíamos comprar. Entonces íbamos al centro, íbamos a vitrinear, porque muchos niños, ay, quiero que me compren esto, quiero que me compren lo otro. Pero yo les decía, si hay plata se compra, si no, no se compra. Y no comprábamos, pero aprendimos a vitrinear, a disfrutar de todo lo que estaba a nuestro alrededor, aún sin tener ni un peso. ¿Ya? Pero aún cuando ya llegaba el dinero, ahí podíamos hacerle sus regalitos, porque lo podíamos hacer, pero con mesura. Entonces, hermanos, lección para todos los que tienen hijos y aún para los que son padres de hijos adultos, veamos también cómo quedó esa enseñanza que le entregamos. ¿Ya? Vamos a ver la promesa, así como yo tuve la promesa que si era obediente y podíamos cumplir con lo que el obispo me estaba diciendo, iba a recibir bendiciones y las recibí. Vamos a ver cómo los jóvenes guerreros recibieron sus bendiciones al ser obedientes a todo lo que se les decía, a lo que el Amán les indicaba. Ellos tenían fe, y acá en Alma, capítulo 57, del versículo 25 al 26, nos indica lo siguiente: y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, y que ellos hubiesen sido librados mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo, y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Hermanos, puede que pensemos que tenemos aún la batalla más grande, más sangrienta, más difícil de lograr, pero si tenemos fe y no dudamos, debemos creer que nuestro Padre Celestial nos va a proteger y nos va a cuidar. De ello tengo un testimonio inmenso. Tengo muchas experiencias que me avalan esto, y sé que el Padre Celestial nos tiene en cuenta, que nos considera y sabe que existimos.
De hecho, Él nos creó, pero a veces nosotros pensamos que Él no nos cuenta, que no nos considera o que somos tan pequeñitos, tan poca cosa, que Él no nos va a dar las bendiciones que necesitamos. Pero debemos nosotros saber que el Padre Celestial siempre está ahí. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Hermanos, a continuación vamos a ver un video que nos habla, en resumen, acerca del ejército de Elamán, para que ustedes puedan recordar y aclarar más sus dudas acerca de lo que sucedió con ellos. Entonces vamos a detener nuestra grabación y vamos a poder ver este video hermoso. Capítulo 34. Elamán y los 2000 jóvenes guerreros. El pueblo de Amón le había prometido a Dios que jamás volverían a pelear. Ellos vivían cerca de los nefitas y estos los protegían. Cuando los enemigos del pueblo de Amón atacaron a los nefitas, el pueblo de Amón sintió el deseo de romper su promesa y ayudar a defender a los nefitas. Elamán y los otros líderes nefitas no querían que los del pueblo de Amón quebrantaran la promesa que le habían hecho a Dios. Los jóvenes hijos del pueblo de Amón no habían hecho esa promesa. Ellos deseaban ayudar al ejército nefita a luchar por la libertad. 2000 de estos jóvenes decidieron defender su país. Le pidieron a Elamán que fuera su líder. Estos jóvenes eran valientes, intrépidos y fuertes. También eran honrados y dignos de confianza, y guardaban los mandamientos de Dios. Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes, los llamaba sus hijos, y ellos lo llamaban su padre. Aunque los hijos de Elamán jamás habían estado en el campo de batalla, no tenían miedo. Sus madres les habían enseñado a tener fe en Dios y a saber que Él les ayudaría. Elamán y su ejército lucharon varias batallas en contra de los lamanitas. Estos jóvenes obedecían todas las órdenes que les daba Elamán. Lucharon valientemente y ayudaron a hacer retroceder al enemigo. Después de la batalla, Elamán descubrió que todos sus hijos habían sido heridos, pero que ninguno había perdido la vida. Fue un milagro. Elamán se sentía muy feliz. Sabía que esos jóvenes habían sido protegidos por la gran fe que tenían en Dios. Hermanos, el video es muy explícito y nos indica la situación que estaban viviendo el ejército de Elamán, y también nos indica qué importancia tenía para ellos estar afiatados para poder apoyarse mutuamente, porque ellos, si bien es cierto, era un grupo reducido y el ejército, digamos, de los lamanitas era muy tremendo. Dicen que eran huestes de lamanitas combatiendo contra un ejército muy pequeño. En esa característica podríamos decir que tenían la batalla perdida, pero sabemos que no es así, y que este ejército de Elamán, de los 2000 jóvenes guerreros, ellos estaban pasando por aflicciones también dentro de esa situación, porque no estaban recibiendo los alimentos necesarios que requerían para poder tener fuerza, energía, vigor. No estaban recibiendo las armas necesarias que el juez superior Paorán tenía que enviarles. Estaban desconociendo toda la situación del por qué estaban siendo privados de apoyo desde del gobierno, y se estaban viendo con sus propias herramientas nomás, con sus propias armas. Y en esa situación ellos, en vez de decir ya nos vamos a nuestra casa, no se acabó, no hay esperanza de nada, nos van a matar, así que ¿qué vamos a hacer? No, nosotros nos vamos a ir de acá y dejemos que se mueran nomás los del gobierno o los del pueblo, total nadie nos está apoyando, y empezar a murmurar. Ellos hicieron algo muy especial y quiero poder decírselo. Y se encuentra en Alma 58, del versículo 32 en adelante, dice:
Mas he aquí nuestros ejércitos son pequeños para retener tan grande número de ciudades y tan grandes posesiones. Mas he aquí confiamos en nuestro Dios que nos ha dado la victoria en estas tierras, a tal grado que hemos adquirido aquellas ciudades y tierras que eran nuestras. Ahora bien, no sabemos el motivo por el cual el gobierno no nos concede más fuerzas, ni estos hombres que han venido a nosotros saben por qué no hemos recibido mayores fuerzas. Y aquí no sabemos si habéis fracasado y os habéis llevado las fuerzas para otra parte. Si así es, no es nuestro deseo murmurar. Mas si no es así, aquí tememos que haya alguna disensión en el gobierno, de modo que no mandan más hombres en nuestro auxilio, porque sabemos que son más numerosos que los que han enviado. Mas aquí no importa. Confiemos en Dios. Nos librará, no obstante los débiles que estén nuestros ejércitos. Sí, y nos librará de las manos de nuestros enemigos. Hermanos, ellos oraron también para poder recibir fortaleza espiritual. No solamente tenían las ansias de una guerra, y no eran ansias de poder pelear contra el otro o de abatirlo, sino que eran ansias de defender a su tierra, a sus familias, a su pueblo. Y ellos, en el capítulo 58, versículo 10, dice: por lo tanto derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría. Sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe, e hizo que en él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Y cobramos ánimo con nuestro pequeño refuerzo que habíamos recibido, y se hizo fija en nosotros la determinación de vencer a nuestros enemigos y preservar nuestras tierras y posesiones, nuestras esposas y nuestros hijos y la causa de nuestra libertad. Y avanzamos con toda nuestra fuerza contra los lamanitas que estaban en la ciudad de Manti, y plantamos nuestras tiendas por el lado del desierto que se hallaban cerca de la ciudad. Hermanos, qué importante es, aplicado a nuestras vidas, que en situaciones de dificultades, de pruebas, de presión, nosotros mantengamos el ánimo. La actitud es lo más importante. A veces podemos estar muy bajoneados. ¿A quién no le ha pasado? A mí también me ha pasado. Pero siempre yo digo, tenemos que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Porque si vemos el vaso medio vacío, estamos perdidos. No vamos a ver las cosas positivas, no vamos a ver lo que nos espera. No vamos a ver lo que podemos obtener y las bendiciones. Nosotros, hermanos, estamos en un camino muy importante, en el camino que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. Por tanto, nosotros debemos enfocarnos en ese camino y no desviarnos para un lado ni para el otro. Vamos a tener, nosotros sabemos, muchas tentaciones, muchas pruebas, muchas dificultades. ¿Quién no las ha tenido? Lo importante es cómo las enfrentamos. Y este pueblo, este grupo de jóvenes, ellos sacaron fuerza de flaqueza y pudieron recibir paz espiritual y pudieron ganar la batalla. Ellos les faltaban muchas cosas, le dijimos anteriormente. Y otro personaje que estaba allí era el capitán Moroni. Muchos nos acordamos de él. Dicen que muchas hermanas quisieran tener a alguien a su lado con las características del capitán Moroni. O serlos nosotros también, ¿por qué no? Pero también quiero decirles que enviaron una carta a Paorán recriminándoles por la falta de alimentos, la falta de insumos para la guerra y recriminándoles de una manera muy dura. Si Paorán no hubiese entendido lo que le estaba pasando a Elaman y a Capitán Moroni, hubiese destituido de forma inmediata a ellos diciendo: oye, ¿por qué ellos están sublemando contra mí? ¿O qué creen? Se le está subiendo a los humos. Si yo soy el jefe, ustedes tienen que hablarme como corresponde e ir y humillarlos. Esa es la actitud de los hombres, ¿verdad? Que cuando tienen poder,
quieren humillar a los otros porque quieren que los demás les sirvan. Pero en este caso Paorán también era un hombre de Dios. También él quería lo mejor para su pueblo. Por tanto, él entendió la carta que estaba muy, muy dura, ¿ya? Y no la criticó, sino que se puso en el lugar de ellos. Hermano, quiero que podamos ver algunas de las escrituras de la carta que le escribieron a Paorán y en que le escribían en una forma muy dura, ¿ya? Y dice: y a menos que aceptéis mi epístola y declaréis y me manifestéis un espíritu verdadero de libertad y os esforcéis por fortalecer y reforzar nuestros ejércitos y les suministréis alimentos para su manutención, y aquí dejaré parte de mis hombres libres para preservar esta parte de nuestra tierra, y los encomendaré a la fuerza y las bendiciones de Dios, para que ningún otro poder obre contra ellos, y esto por motivo de su gran fe y de su paciencia en sus tribulaciones. Y vendré a vosotros, y si hubiere entre vosotros quienes aspiren a la libertad, si aun cuando quede siquiera una chispa de libertad, aquí instigaré insurrecciones entre vosotros hasta que aquellos que quieren usurpar el poder y la autoridad dejen de existir. Si aquí no temo ni vuestro poder ni vuestra autoridad, sino es mi Dios a quien yo temo, y es de acuerdo con sus mandamientos que yo tomo mi espada para defender la causa de mi país, y es por motivo de vuestra iniquidad que hemos sufrido tantas pérdidas. Acá, Paorán, cuando recibe la carta, o epístola como le llaman, él se la contesta también, se regocija en la fe que tiene Elamán y el capitán Moroni, y se regocija en ellos por la fuerza que le han dado a su ejército, y él le contesta y le dice: yo, Paorán, gobernador de este país, envío estas palabras a Moroni, capitán en jefe del ejército. He aquí, Moroni, te digo, que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones, si ello contrista mi alma, mas aquí hay quienes se regocijan en vuestras aflicciones, si al grado de que sean sublevados contra mí, y también los de mi pueblo que son hombres libres, sí, los que se han sublevado son sumamente numerosos. Y son esos que han tratado de arrebatarme el asiento judicial, los que han sido los causantes de esta gran iniquidad, porque se han valido de muchas lisonjas y han desviado el corazón de mucha gente, lo cual será la causa de grave aflicción entre nosotros. Ellos han detenido nuestras provisiones y han intimidado a nuestros hombres libres, de modo que no han ido a vosotros. Hermanos, en nuestra vida, si lo llevamos a la vida cotidiana, hay muchas situaciones que encontramos injustas y que nosotros criticamos a una persona o a otra o distintas entidades que pueden que no estén otorgando los beneficios que nosotros queremos. Pero siempre debemos ver la otra cara de la moneda y ver por qué suceden estas cosas. En este caso, el capitán Moroni escribió muy duramente, criticando a Paorán y todas las cosas que no estaba haciendo. Pero sin embargo, por desconocimiento de él, no sabía que Paorán también estaba sufriendo, también estaba pasando situaciones complicadas. Le querían quitar el asiento judicial, estaban matando a su gente igual, lo estaban sacando de sus ciudades. Entonces él no podía ir en ayuda de los ejércitos porque estaban cortándole los caminos. Muchas veces a nosotros no nos llegan las ayudas que nosotros quisiéramos. Y a veces no es porque no se quiera, es por situaciones. Entonces nosotros debemos también ponernos en el lugar de las otras personas, tener paciencia. Acá, como los jóvenes y Elamán, aún en medio de toda la angustia que tenían de necesidades, ellos oraron y esperaron en Dios que fueran bendecidos. Y también Paorán se dio cuenta, no se ofendió. Cuando nosotros nos ofendemos por situaciones que pasan a nuestro alrededor,
Y decimos, oh, voy a odiar el resto de la vida, aquí me la paga, aquí el que la hace la paga, y nos ponemos en esa actitud de odio hacia los demás. Quiero contarle una experiencia. No les voy a contar toda mi vida en todas las clases, pero sí experiencias que dejan enseñanza. En una ocasión, hace mucho tiempo, antes de salir en misión, fui a trabajar al lugar en donde mi padre tenía su negocio, y una de las personas que trabajaba allí me envió a hacer un trámite. El trámite duró más de la cuenta, y cuando yo volví a la casa ya había cerrado todo, y mi padre pensó que yo me había ido a otro lugar, y yo estaba allí en ese lugar. Como vi que no había nadie, me fui a mi casa a almorzar. Pasaron varias horas, llegan a mi casa mi padre y me reta por qué no avisé, por distintas situaciones. Bueno, el asunto es que cuando llegué a la oficina en la tarde, él me reta, me ofende delante de la persona que me había enviado a hacer el trámite, me humilla de una manera muy grande, que yo me sentí la persona más pequeña de la tierra, pero aún así podía haberme ofendido. Sí, me sentí mucho, podía haberme ofendido, pero como yo en ese momento estaba con el Espíritu de Dios, porque estaba aferrado al Padre Celestial, me estaba preparando para algo muy hermoso, ser parte del ejército de Elamán también, para ir a predicar el Evangelio. No le respondí nada, escuché todo lo que me tuvo que decir, que hermanos era muy fuerte, y después en privado medité y todo. Tuve dos opciones. Una, de odiar a mi padre, de mandarme a cambiar, a dejar todo botado, total, no tenía que hacer nada más, ya, ofenderme muy grandemente y quizá irme de la casa y buscar otros caminos, o perdonarlo y amarlo. Hermanos, antes de decirle qué decisión tomé, quiero que ustedes mediten. ¿Qué opción tomarían ustedes? El hombre natural nos dice, nadie me va a ofender, nadie me va a tocar. Las personas que me hagan algo, la pagan, ¿cierto? Pero ¿qué pide nuestro Padre Celestial? Perdonemos 70 veces 7. Perdonemos, perdonemos. Hermanos, entre odiar a mi padre o amarlo, yo decidí amarlo con todas sus imperfecciones. Y eso no fue que fui tonta, que fui menoscabada, que cómo se me ocurre. Eso calmó mi corazón, calmó mi espíritu para seguir viviendo y actuando de la manera que el Padre Celestial lo quiere. Las ofensas pueden ser muchas en la vida, hermanos, y son dolorosas. Yo lo sé. Y muchos de ustedes también lo saben. Han sido ofendidos de grande manera. Pero el perdonar y el poder decidir no odiar es lo máximo. Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si lo supieran, no harían esas cosas. Hermanos, esta clase ha sido muy especial, muy linda. Yo estoy agradecida porque me han correspondido clases muy especiales. Bueno, todas son especiales, pero el pueblo, este pueblo, ejército, digamos así, mejor dicho, me encantó, me impactó. Yo acá tengo la lámina del ejército de Elamán. Y también tengo acá unas placas, ¿ya? Porque hay jóvenes que fueron a la guerra a poder salvar almas. Fueron a predicar el Evangelio. Acá tengo las placas de misión
de mi hijo, Elder Matus, de mi hija adoptiva, Sister Torres. Acá está la placa, aquí está mi placa, hermana Yáñez, y simbólicamente tengo la placa del hermano Matus, Elder Matus. Nosotros, hubo un día que estuvimos dispuestas a ir a la batalla espiritual. Fuimos parte del ejército de Jesucristo. Tomamos la decisión de pelear por Él, de compartir el Evangelio, de hablar de las buenas nuevas. Nuestras madres nos enseñaron, mi madre me enseñó a tener paciencia, nos enseñó a tener amor. Las madres de ellos les enseñaron otras cosas. Yo también le enseñé a mi hijo algunas cosas para su vida, a mis hijos. Ustedes les enseñaron cosas a sus hijos que esperamos que todos las hayamos puesto en práctica, porque es importante que podamos poner en práctica las cosas que nuestros padres nos han enseñado. Hermanos, esta clase es muy especial. Ojalá que la puedan ustedes leer, los capítulos de Alma, de capítulo 53 al capítulo 63. Habla de muchas cosas más, pero tenemos poco tiempo para poder explayarnos en otras cosas. Quiero decirles que nuestro Padre Celestial nos ama mucho, que Él está en todas las batallas que podamos estar nosotros viviendo. Y a todos los que en esta pandemia han tenido que vivir la batalla de salud y que han tenido el COVID-19, no se les ha escapado a ninguno el vivir situaciones complejas, pero han sido preservados, hermanos. Lamentablemente hay otros hermanos que no han sido preservados y se han ido, pero los que hemos sido preservados y los que han sido vivido esta pandemia en su plenitud, con la enfermedad como tal, hermanos, ustedes están vivos y deben seguir adelante, creyendo que nuestro Padre Celestial nos va a proteger y nos va a bendecir en medio de todas las guerras que podamos tener, guerras espirituales, guerras económicas, guerras emocionales, guerras del país, guerras de la ciudad. Hermanos, seamos como los 2000 jóvenes guerreros, que a pesar de que todos salieron con heridas graves, heridas leves, ninguno de ellos murió. Nosotros vamos a salir con muchas cicatrices de guerra de esta tierra. Y bueno, vamos a morir de seguro, porque es la forma que tenemos para poder llegar a la presencia del Padre Celestial. Pero la actitud es lo más importante, la fe y el amor también. ¿Ya? Para finalizar, quiero decirle algo que el Elder Bernard nos enseñó y dice lo siguiente: de alguna forma y en algún momento alguien en esta iglesia hará o dirá algo que podrá considerarse ofensivo. Un suceso así ciertamente le ocurrirá a cada uno de nosotros, e indudablemente más de una vez. Si bien ustedes y yo no podemos ejercer control sobre las intenciones ni el comportamiento de las demás personas, sí determinamos la forma en la que actuaremos. Les ruego que recuerden que tanto ustedes como yo somos agentes dotados de albedrío moral y que podemos escoger no sentirnos ofendidos. No hay para ellos tropiezo. Hermanos, él también nos dio algunas pautas que ustedes la pueden ver después. Dice, debemos reconocer que sentirse ofendido es algo que escogemos. El creer que alguien o algo podrá hacernos sentir ofendidos, irritados, lastimados emocionalmente o amargados disminuye nuestro albedrío moral y nos transforma en objetos sobre los cuales se actúa. Sin embargo, en calidad de agentes, ustedes y yo tenemos el poder de actuar y de escoger la forma en la que reaccionaremos ante situaciones agraviantes o hirientes. Hermanos, recuerden mi caso. Es más sano. Recurran al Salvador.
El Salvador ha sido el mayor ejemplo del modo en que debemos reaccionar ante sucesos o situaciones potencialmente insultantes. Al Salvador, hermanos, ¿qué no le hicieron? ¿Qué no le dijeron? Y aún así, Él nos perdonó. Sean comprensivos con las debilidades de los demás. Uno de los grandes indicadores de nuestra propia madurez espiritual se pone de manifiesto en la forma en la que reaccionamos ante las debilidades, la inexperiencia y las acciones potencialmente ofensivas de los demás. Recuerden, no es solamente una cara que tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Puede que no sean las mismas razones que nosotros pensamos, puede que las otras personas quieran ayudarnos, pero tienen otras circunstancias que les impiden hacerlo. Comuníquense de manera directa. Si alguna persona dice o hace algo que consideramos insultante, nuestra primera obligación es negarnos a sentirnos ofendidos y enseguida comunicarnos en privado, con sinceridad y directamente con esa persona. Ese modo de actuar invita a la inspiración del Espíritu Santo y permite que se aclaren los conceptos erróneos y que al mismo tiempo se comprendan las verdaderas intenciones. Hermanos, aquí hay puntos bien claves, una pauta muy especial para que ustedes puedan recordarlas después y podamos sacar de nuestra vida las ofensas, todos los malos sentimientos que tengamos hacia los demás porque nos han hecho una cosa y otra y no vamos a poder vivir tranquilos. Hermanos, tenemos este tiempo de probación, recuérdenlo. No tenemos otro. Tenemos la oportunidad de vivirlo el hoy y pensar nuestro futuro de lo que queremos hacer, pero con las cosas positivas, mirando el vaso medio lleno más que el vacío. Quiero compartir con ustedes esta clase, agradecida también por hacerlo, y nos vamos a ver en otra ocasión. Quiero decirles que nos corresponde para la clase siguiente, aquí va Elaman, capítulo del 7 al 12. Y vamos a terminar con el himno, también un himno especial, que a mí me gusta mucho y que cuando yo fui misionera lo canté con muchas ganas y me gustaría que todos los misioneros retornados que participaron también en el ejército de Elaman, simbólicamente porque se asemeja, hay himnos que muestran a los misioneros como parte del ejército de Elaman. Hay muchos misioneros retornados que fueron parte de ese ejército y que les va a hacer recordar este himno, llamados a servir. Es el himno 161 de nuestro himnario verde. Nos encontramos en otra ocasión, hermanos, y quiero decirles que sé que nuestro Padre Celestial nos ama, Jesucristo nos ama, y está pendiente de cada uno de nosotros. Ya estamos por salir de esta pandemia, pero debemos cuidarnos, prepararnos y protegernos. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, se me estaba escapando el hacer la oración. Por favor, después del himno, ustedes hagan la oración en sus hogares y por favor canten con el corazón. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo.